Listo. Vamos a arrancar. Ay, Dios mío. ¿Qué me vas a poner a hacer? Bueno, la oración de entrada. Ay, Dios mío. Por ahí es un buen comienzo. Ay, Dios mío. Bueno, no sé, ¿alguien quiere apoyar a la señora Cita? Celso. Ah, ¿tú quieres que ella arranque? Yo estaba esperando que me... No, ya. Ah, ya son las 7:04. Ah, dale. Señor Jesús, tú eres nuestra fuerza y nuestra esperanza. Se oye un eco muy grande. ¿Seré yo? No, ya. Ahora, abra su audio, señora Cita, solamente suyo. Que yo apagué todos los otros. Un segundo. Ahí. Ahora sí. Ah, ok. Es una oración de entrada, ¿correcto? Correcto. Correcto. Señor Jesús, tú eres nuestra fuerza, nuestra esperanza. Nos unimos a ti, al Espíritu Santo, a Dios Padre. Ilumínanos para poder asimilar, comprender y poder aprender a seguirte cada día con mayor fe, esperanza, siempre conscientes de que tú estás a nuestro lado para apoyarnos en todas nuestras necesidades, que no nos desesperemos, que no nos desalentemos, que tengamos fe viva en ti y que siempre nos acompañes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, bueno, entonces vamos a hoy tratar de cerrar lo que es el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan, para luego dedicarnos a partir del próximo martes al libro del Apocalipsis, que le daremos 2 o 3 programas o horas, dependiendo de, vámonos llevando muy despacio porque es un libro muy lleno de símbolos para que no nos vayamos perdiendo y podamos disfrutar luego cuando leamos el libro del Apocalipsis, que es un libro que no es para nada lo que pensamos ni lo que nos pintan. Entonces, bueno, al libro del Apocalipsis, al Evangelio y a las 3 cartas se le llama el cuerpo juánico porque se le atribuye a una misma comunidad, tienen cosas en común. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada y vamos a ver algunos otros elementos del Evangelio según San Juan y de las cartas. Se piensa que el Evangelio se escribe primero porque en el Evangelio hay claramente una problemática que los judíos son expulsados de la sinagoga y en las cartas hay otra problemática, que hay una división dentro de las iglesias. Entonces, Juan, que se describe a sí mismo como el anciano, porque es un testigo ocular, definitivamente que hay un testigo ocular en esa comunidad que se le identifica como el discípulo amado, les manda unas exhortaciones a las iglesias que se amen y que no sigan con las divisiones que andan. Pero ya vamos a llegar a eso. Ok. Los evangelios sinópticos, lo que sería Marcos, Mateo y Lucas, dijimos que la centralidad del mensaje es el reino. En el evangelio de Juan, la centralidad es Jesús. Y no son excluyentes. Lo que pasa es que el anunciador, que es Jesús, el anunciador del reino, se convierte en el anuncio cuando la teología de las comunidades primitivas van avanzando. El reino es Jesús. Nadie ha visto al Padre sino a través mío, dice él, parafraseándolo en el Evangelio de Juan. Así que el anunciante se convierte en el anuncio. Jesús, su persona, sus palabras y sus signos son la revelación visible de Dios. Como vimos en el prólogo, este evangelio, bueno, como vimos en la clase pasada, este evangelio se divide en 3 partes. El prólogo, donde tenemos un himno cristológico precioso, donde Juan se va al principio, pero no al principio de cuando se creó el mundo, sino al principio de los principios.
cuando existía Dios y su palabra. ¿Ok? Entonces decía, al principio existía la palabra, que era el Logos. El Logos estaba junto a Dios y el Logos era Dios. Y todo cuanto fue creado por esa palabra, o sea que es la palabra creadora de Dios, que evoca el capítulo 1 del Génesis, el primer relato de la creación. Y comienza igualito. En latín, in principium, comienza el Génesis. En griego comienza en arge, el Génesis. Y así mismo comienza el Evangelio de San Juan. Y eso no es casual. Ahí hay una intencionalidad joánica de decir que todo cuanto existe comienza con Dios y con su palabra. O sea que Dios y su palabra creadora, en la figura de Jesús, deciden desde el principio. Ya aquí no es que Jesús va adquiriendo como verdadero hombre una conciencia progresiva de su misión. Aquí no. En el Evangelio de San Juan hay una teología, que dijimos que una teología alta, donde Juan pone a Jesús como Dios. Así que Jesús, desde el principio, como palabra creadora, ellos deciden, la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más adelante nos lo explicará Juan como la entrada de la Trinidad. Y no me pongan a explicar la Trinidad porque eso es algo bastante complicado. Ni San Agustín lo pudo explicar y es uno de los que más escribió al respecto. Desde el principio él sabía su rol. Y el rol era hacer morada entre los hombres. Por eso dicen, la palabra se hizo carne. Esa palabra carne significa, en griego se dice sarx, y tiene un doble significado. Uno, que la puedes tocar, o sea que se hizo un verdadero hombre. Y tiene otro significado más bello y precioso para nosotros, que es la palabra debilidad. O sea, que el Dios omnipotente decide hacerse carne, decide habitar entre nosotros, asumiendo nuestra debilidad como humanos, para poder gozar de la misma naturaleza que nosotros. O, al revés, que nosotros, a través de la filiación con Cristo, gocemos de la misma naturaleza que Él. Entonces, este evangelio está escrito, bueno, luego viene el cuerpo del evangelio, que se divide en dos, que es el libro de lo que llamamos los signos. Aquí no hay milagros, sino signos. Son los signos que te van llevando hacia esa exaltación de la gloria de Dios. Y el libro que le llaman el libro de la hora, que es la muerte y la resurrección. Para Juan, la muerte y la resurrección, esa aparente derrota, se convierte en la exaltación del rey. Y luego viene el epílogo, que se añade el capítulo 21, como le dijimos en la clase pasada, para la reivindicación de Pedro. Es un añadido posterior, que Pedro niega 3 veces a Jesús. Dicen por ahí que porque le curó a la suegra, creo que ya les había hecho yo el cuento, y esto, pero eso es un chiste, por favor no lo repitan. Y que luego Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y él le dice que sí. La razón, todos los biblistas están claros y coinciden que Juan hace una declaración en el último verso del capítulo 20 del por qué él escribe el Evangelio. ¿Quién quiere leer el capítulo 20, el último verso? Capítulo 20, verso 31. Estamos en el Evangelio de San Juan. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Esa es la finalidad del Evangelio, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y en él tengamos vida. Así que la palabra vida es una de las palabras claves para ir desenredando este evangelio, al igual que la palabra verdad y al igual que la palabra luz. Y en el centro de todo eso está la palabra amor. Ok, dijimos también que este evangelio
fue escrito por una comunidad que está itinerante, o sea, una comunidad que muy probablemente, como dice en Samaria, porque incluye bastantes samaritanos, y que tiene un componente de discípulos de Juan el Bautista. Sí se sabe que habían discípulos, bastantes discípulos de Juan el Bautista. Juan fue un maestro muy famoso de su época, y por eso es que desde temprano, apenas se termina el prólogo, en el versículo 18, de una vez se menciona a Juan, y que Juan comienza a decirle a sus discípulos de que sigan a Jesús. Históricamente, Jesús se habrá llevado a los discípulos, a muchos discípulos de Juan, porque en algún momento, históricamente, en algún momento, Jesús no estaría de acuerdo como Juan el Bautista pintaba a Dios, con ese Dios que vendría con el juicio eterno, sí es claro que él fue discípulo de Juan, pero en algún momento las teologías se separan. ¿Y por qué estamos claros de que él fue discípulo de Juan? Y lo vamos a ver después en Cristología, por el principio de la dificultad. Y el principio histórico de la dificultad dice que si hay algo que está escrito y que tú lo dejas escrito en el Evangelio y te causa problemas, porque decir de que Jesús tuvo un maestro causa problemas para tu causa, y tú lo dejas, quiere decir que es cierto. Por eso es muy probable que Jesús fue primero discípulo de Juan. Es como la negación de Pedro. Eso hablaba horrores digamos, de uno de los discípulos principales de Jesús. Y si se quedó escrito, es porque Pedro tuvo que haberlo negado. ¿Okay? Entonces, ese es el principio de dificultad en lo que se llama la crítica histórica. Pero bueno, sigamos. Esta comunidad estaba formada por judeocristianos. Y para estos judeocristianos, el número 7 es un número importante. Ya hemos dicho que el número 7 representa la plenitud. El número 3 más el número 4. 3 más 4, 7. 3 por 4, 12. Esa combinación de números, ambas son importantes. El 7 por la plenitud, por la perfección. Y el 12, sabemos que son las 12 tribus de Israel, y luego representará a los 12 apóstoles, que serían las 12 tribus en la nueva alianza. Esta comunidad termina de escribir este evangelio muy probablemente en Éfeso, o sea, Turquía. Entonces tiene, digamos, una influencia griega helenista. Además de ser judíos, tienen algún tipo de influencia helenista. Muchos de los conflictos que vemos en el evangelio y que por eso se le llama a todos judíos, los judíos, se da después de la destrucción del templo hacia finales del año 90, donde los judíos expulsan a los que creen en Jesús, los expulsan de la sinagoga. Entonces ya estos judíos tienen un judeocristiano, pero que antes convivían en la sinagoga, tienen un tremendo problema, porque tienen una crisis de identidad. Entonces, aquí se funden nuevamente, como hemos hablado en otras ocasiones, el Jesús de la comunidad de Juan, que es una comunidad que se está tratando de explicar el significado de esa sacada de la sinagoga y de dónde reside realmente la sinagoga, por eso digo, perdón, el templo, y por eso es que en el pasaje de la Samaritana le preguntan al Señor que ahora dónde se adorará a Dios, que si en el templo de Jerusalén o en los templos que estaban en Samaria, y él le dice que no, que llegará el momento en que la adoración es interna, el templo es cada uno. ¿Okay? Son las primeras explicaciones que la misma comunidad se comienza a plantear. Entonces, la vida de la comunidad se funde con la vida de Jesús. Estos problemas no existían en la época de Jesús, pero este evangelio no se escribió para que nosotros lo leyésemos, sino este evangelio se escribe para hablar y que se lea en casas, en la liturgia de las casas, cómo poder hacerle frente a estos problemas, pensando en cómo Jesús le haría frente a estos problemas a finales del siglo I. ¿Okay?
Entonces, bueno, vemos que está el prólogo y luego viene el libro de los signos. Nuevamente, este evangelio le da mucho la vuelta al número 7. Juan el Bautista le dará 7 nombres cristológicos a Jesús. Los signos serán 7 signos, que comienzan primero con las bodas de Canaán. ¿Ok? Las bodas de Canaán será el primer signo y el último signo será la resurrección del Señor. El sexto signo que es significativo es el signo bisagra, que nos pasa de los signos a el libro de las horas o el libro de la muerte y de la resurrección y de la exaltación del Señor, que es la resurrección de Lázaro. En este evangelio lo que acelera o lo que da, digamos, finalmente lo que ya le asegura que Jesús va a ser ajusticiado es la resurrección de Lázaro. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que el número 7 representa la plenitud y la perfección. Y estos signos te van preparando, por eso que no le llaman milagros, sino signos. Estos signos van apuntando todos hacia la gloria de Dios. Son los signos que te van a dar la gloria de Dios en el momento de la hora, que es la exaltación del Señor. ¿Ok? La gloria de Dios. Lo cual se va a dar en la hora de Jesús, que es una palabra que aparece mucho. En Juan 2:4, lo leímos la semana pasada, Juan 12:23, Juan 13:1, y se refiere a la muerte y la exaltación que tiene Jesús y que consuma su obra salvadora. Jesús es levantado en la cruz como en un trono glorioso. Vamos a verlo, por ejemplo, en el Evangelio, en el capítulo 12, versículo 32. Juan capítulo 12, versículo 32. Lo leo, pues. ¿Ok? Cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Lo decía indicando de qué muerte iba a morir. Okay, La entonces, gente, ya, perdón. no, disculpa, dale, sigue. Sigo, ok. La gente le contestó, hemos oído en la ley que el Mesías permanecerá para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús le dijo, la luz está todavía entre ustedes, pero por poco tiempo. Caminen mientras tengan luz, para que no los sorprendan las tinieblas. Quien camina a oscuras no sabe a dónde va. Mientras tengan luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Así habló Jesús, después se apartó de ellos y se escondió. Ok, está en el contexto de que siempre en estos discursos de Jesús hay controversias y en todas las controversias o en casi todas las controversias los judíos quieren matarlo. Entonces él se esconde, se escapa, se va, etcétera. Pero lo que quería hacer alusión aquí es cómo la cruz es el trono glorioso de Jesús y aquí vemos también algo muy helenístico, ¿no? Que es el contraste entre luz, tinieblas, vida, muerte. Jesús es la luz. Lo que no es la luz es las tinieblas. Entonces, mientras esté la luz reinará. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, luego tenemos el epílogo. Dijimos en el capítulo 21, a las orillas del lago, donde el discípulo amado es el que lo reconoce y Pedro se lanza de la barca. Entonces, para ir haciendo un recorrido en el capítulo, del capítulo 1 al 12, ¿okay? Juan nos narra cómo Jesús va preparando a sus discípulos para que comprendan y no se escandalicen cuando llegue su hora. Narra los 7 signos que les acabo de mencionar. Y también introduce extensos diálogos. Estos diálogos en realidad son catequesis que se le están dando a la comunidad. Hay uno bastante interesante que tiene él con otro rabino,
que se llama Nicodemo, un personaje probablemente ficticio, pero lo que nos interesa y lo que le interesaba a la comunidad era esa catequesis bautismal que comienza en el capítulo 2, versículo 23, y se va hasta el capítulo 3, versículo 21. ¿Quién quiere leer ese pasaje que muchas veces hemos leído, hemos oído sobre la catequesis bautismal que le da Jesús a Nicodemo? Juan 2, 23, y se va del 3 al 21. Voy, pues. ¿Ok? Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos y no se necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona. Empieza Jesús y Nicodemo, hay que nacer de nuevo. ¿Sigo? Sí, ese es el que me interesa. El 23 empezó al final, ok. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las haces tú, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces, No te... disculpe, tía. ¿Sigo? Sí, sí, hasta donde termine el intercambio. Okay. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús: ¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Sí? Vamos a verlo ahí. Entonces, aquí tenemos esto no es una controversia, aquí tenemos un discurso, que es una catequesis bautismal entre dos rabinos, vamos a ponerlo así, aunque Jesús es mucho más que un rabino. Llama particularmente la atención de que ¿cuándo va a verlo Nicodemo? Comienza el texto, creo que en el mismo capítulo 2, versículo 23. Fíjense, ¿cuándo va a ver Nicodemo a Jesús? ¿En la mañana? ¿A mediodía? En la noche. En la noche. En la noche. ¿Por qué va a verlo en la noche? Para que nadie lo vea. Para que nadie lo vea. Okay, entonces, él cree en Jesús, él es maestro, él es rabino, él es fariseo, pero aquí ya se están hablando de maestros rabinos porque ya estamos en la etapa post-templo, pero él no entiende qué significa nacer de nuevo. Y Jesús le da toda una catequesis juánica de lo que significa el bautismo, que es el inicio de ese nuevo nacimiento para nacer en el pueblo de Dios. Y le reprocha cómo es posible que tú seas maestro y que tú no sepas. Desde muy temprano, uno de los primeros sacramentos claramente establecidos en todos los evangelios es el sacramento del bautismo. Y el otro viene a ser una catequesis eucarística en otro gran discurso. El Jesús de Juan habla bastante, a diferencia del Jesús de Marcos, que no habla mucho. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 24, vamos a irnos desde el 6, 24 hasta el 59. Capítulo 6, 24 al 59.
Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron en los botes y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Lo encontraron a la otra orilla del lago y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les respondió: les aseguro que no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. En el Dios Padre ha puesto su sello, en el que Dios Padre ha puesto su sello. Le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús les contestó: la obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que Él envió. Le dijeron: ¿qué señal haces para que veamos y creamos? ¿En qué trabajas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Le respondió Jesús: les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Les dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Los que el Padre me ha confiado vendrán a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de los que me confió, sino que los resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ok, bueno, aquí estamos viendo, nos extendimos un poco más, pero estamos viendo la catequesis eucarística. Luego de la multiplicación de los panes juánica, ellos lo siguieron al otro lado de la orilla del río, y él les dice que hay un pan que ustedes comieron el maná, pero hay un pan con el cual no van a tener nunca hambre. Y cuando le preguntan cuál es ese pan, él dice: yo soy el pan de vida. Yo soy obviamente causa controversias, porque Jesús está poniendo en boca de él el nombre de Dios. Yo soy evoca el nombre que Dios le da a Moisés en el Sinaí cuando Dios lo manda a liberar a su pueblo de Egipto. Y él le pregunta: bueno, pero ¿y de quién le digo que vengo yo? O sea, ¿quién me está mandando? Y Dios le dice: dile que yo soy, te manda. Y ese mismo juego de palabras es el que usa Jesús, y las usa 7 veces. ¿Ok? Vamos a ver ese yo soy nuevamente 7 veces. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 34. ¿Vuelvo y lo leo? Sí, solo el versículo 34. Okay. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Y él dijo: Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. Okay, el que cree en mí. Yo soy el pan de la vida. ¿Ok? Primera autorrepresentación de Jesús como Dios. Yo soy, primera. Segunda, vamos al capítulo 8, versículo 12. Yo soy el pan de la vida. Vamos al capítulo 8, versículo 12.
Lo que nos interesa es las autoproclamaciones de Jesús como Dios, diciendo yo soy, que son las mismas palabras que usaron en el Éxodo, en el Sinaí. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Ok? O sea, yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo. Va la segunda autorrepresentación. Juan 10, Juan capítulo 10, versículo 9. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, si uno entra por mí, estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. Yo soy la puerta. Juan capítulo 10 ahí mismo, pero en el versículo 11. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y la verdadera traducción de eso es el único pastor, el verdadero pastor, el pastor más grande. Yo soy el buen pastor. Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. El que cree en mí. Aunque muera, vivirá. Eso lo dice ¿en qué contexto? ¿En la resurrección de quién? De Lázaro. Es Lázaro, sí. Cuando Jesús llega tarde, ese episodio es bien bonito porque Jesús supuestamente llega tarde, aunque hay un significado teológico del por qué llega al cuarto día. Jesús llega tarde y Marta le recrimina. Porque, en pocas palabras, hey, ¿por qué te tardaste tanto en llegar? Y él como que se la lleva aparte, ¿no? Y le dice, Marta, tú no has entendido nada. Yo soy la resurrección y la vida. Es una autorrepresentación divina en una catequesis que se le está dando a la comunidad. Vamos a Juan 14:6. Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ok, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la sexta autorrepresentación de Jesús como Dios. Y la séptima, vámonos al capítulo 15, versículo 1. Yo soy ¿Perdón? Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el Señor. Yo soy. Hay 7 autorrepresentaciones. El número 7 le da vueltas mucho a este evangelio de que es el número perfecto. Y luego hay 7 veces, aquí hay 7 autorrepresentaciones de Jesús como Dios, y hay 7 veces que Jesús contesta simplemente yo soy. Voy a darles una y ustedes buscarán las otras como tarea. Cuando a Jesús lo van a aprender después del episodio del huerto de los olivos, dicen, ¿quién es Jesús de Nazaret? Él dice, yo soy. Y cuando él dice, yo soy, los soldados caen a tierra. En este evangelio hay una autorrepresentación divina con una reacción a una teofanía. Los soldados caen. Por eso en este evangelio Jesús no es aprendido y no es matado. Él se entrega. Esa es una y él repite, yo soy 7 veces más. Así que hay 7 signos que apuntan hacia la exaltación del Señor. Hay 7 autorrepresentaciones de Jesús como Dios, yo soy. Y hay 7 veces que Jesús repite ante una pregunta, yo soy. Una de esas es cuando lo van a aprender. Una pregunta, Jorge. Dígame. Disculpa. El yo soy también aparece con el tema de Moisés, ¿correcto? Yo soy el que soy. Exacto. La pregunta es, o sea, en el Antiguo Testamento, ¿el yo soy también aparece algún determinado número de veces? No,
No tiene nada que ver el antiguo con el nuevo en esa parte. No, aparece en el capítulo 3 del Éxodo, en el versículo 14. Si mi memoria no me falla. ¿Y qué relación tiene con el otro? Éxodo 3:14. En griego, lo mismo que se escribe ahí, que es el tetragrama sagrado, la YHVH, que significa yo soy, y luego le ponen yo soy el que soy o yo soy el que estaré, pero eso es para más o menos explicarlo, pero textualmente dice yo soy. En el Éxodo, capítulo 3, verso 14. Sí, aquí lo dice. Dios dijo a Moisés, soy el que soy. Esto dirás a los israelitas. Yo soy, me envía a ustedes. Ok, yo soy. Ese mismo yo soy, que es la manifestación de Dios y que los judíos se tomaban a pecho, por eso que no podían dirigirse al nombre de Dios, ese yo soy es el que Jesús adopta y se autorrepresenta como Dios 7 veces, o sea, un número perfecto de veces, y luego contestará a las preguntas que le hacen de esto y quién es este y quién es el otro, y él dice yo soy 7 veces más, además de los 7 signos, o sea, hay cuatro cadenas de 7. En el capítulo 1, Juan el Bautista le da 7 títulos, o los discípulos, pues entre Juan y los discípulos le dan 7 símbolos, 7 nominaciones a Jesús. No sé si quieren, si alguien tiene alguna otra pregunta. La semana pasada creo que les mencioné que hay bastante, ha recorrido bastante tinta sobre quién es el discípulo amado. La teoría, y nuevamente, cuando estamos hablando de obras tan antiguas, se puede decir que la teoría más plausible, la que más aceptan, es que el discípulo amado seamos nosotros, ya que está presente en todos los momentos importantes, porque el autor no lo revela de forma intencionada. Inclusive en la barca, en el capítulo 21, que es un añadido posterior, o están en la barca y ven al Señor y dicen que lo reconoce el discípulo amado, hablan de los que están en la barca, pero hablan, y habían 2 discípulos más que no mencionan el nombre, entonces no nos esclarecen en ningún momento quién es el discípulo amado. Entonces el discípulo amado está a los pies de la cruz, el discípulo amado está en los momentos clave, el discípulo amado reconoce a Jesús resucitado, es el primero que lo reconoce, es como el recorrido que Dios quiere que hagamos nosotros como discípulos. Y la madre de Jesús, María, en este evangelio es presentada al principio en las bodas, en el primer signo, en la boda de Canaán, y en el último signo, que es, bueno, en la resurrección, a los pies de la cruz. Se ha representado muchas veces y se ha dicho muchas veces de que la representación de María aquí es como discípula, porque fíjense que él le da una respuesta enigmática a su petición en la boda de Canaán, cuando ella le dice que se han quedado sin vino, y él le dice a ella, pero mujer, ¿qué tengo yo que ver con eso? Y ella le dice, hagan lo que él les diga. Es el seguimiento de Jesús. Y luego viene entonces el tema de la entrega de la madre, porque nunca mencionan la palabra María, ni en las bodas de Canaán, ni a los pies de la cruz, sino le dice, mujer, aquí te entrego a tu hijo, hijo, aquí te entrego a tu madre, que es una muy, muy buena representación de cómo la comunidad acoge a la madre y la madre acoge a la comunidad, viendo entonces la comunidad es una iglesia, es una iglesia. Son algunas claves para ir. Y otro rasgo, y el último que vamos a hablar, porque aquí podríamos quedarnos hablando un buen rato de todos los simbolismos que hay, pero aquí se usa mucho las oposiciones. Por ejemplo, en el capítulo 8, él usa arriba, abajo, luz, tiniebla, verdad, mentira, vida, muerte. ¿Ok? Eso es muy normal de la cultura helenística.
Ahora, sabemos que esta comunidad es judeocristiana porque se refiere a él como el Cordero Pascual, el Cordero de el sacrificio de la Pascua de la antigua alianza, que eso va a ser una figura central cuando veamos el libro del Apocalipsis. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta sobre el Evangelio para decir una o dos cosas de las cartas. Te hago una pregunta, Jorge. Sí. En la interpretación que nos estás dando sobre el discípulo amado, correcto, que es Juan, ¿qué relación o qué interpretación se le da para que Juan no haya sido mártir y fue el único que realmente no fue mártir de los discípulos? ¿Qué significado tiene eso? Ok. Según la tradición, Juan fue metido en una olla, ¿sí?, y saltó de la olla y llegó a Éfeso y se quedó en Éfeso hasta muy viejo y luego fue encarcelado en la isla de Patmos, donde tuvo las visiones del Apocalipsis. Okay, esa, digamos, la tradición, lo que recoge de Juan, y que muere muy viejo, es el último discípulo que muere. Hay otras evidencias un poquito menos, digamos, heroicas, porque sabemos por los escritos de Policarpo, que es uno de los padres apostólicos que fue discípulo del apóstol San Juan, y sabemos por el discípulo de Policarpo, que no recuerdo el nombre ahora, no recuerdo si era Ireneo de León, que también dijo que Policarpo había sido discípulo del apóstol San Juan. Eso es más plausible históricamente. Pero si vemos bien el Evangelio, la misma comunidad no revela el nombre de Juan, que sea el discípulo amado. Lo deja abierto, y lo deja abierto a propósito. Y la comunidad que lee este Evangelio, cuando redacta el capítulo 21 para la reivindicación de Pedro, tampoco aclara quién es el discípulo amado. Entonces, la lectura más correcta que se le ha tratado de dar a la interpretación del por qué él lo deja abierto es porque Juan quiere que todos seamos el discípulo amado, que todos sigamos ese tipo de discipulado, que ese es el discípulo que Dios quiere que nosotros seamos, o que Jesús quiere que nosotros seamos, porque para Juan, Dios y el Padre y Jesús son lo mismo. No sé si me expliqué. Sí, pues para mí, no te entiendo una cosa, pero o sea, ¿por qué razón la representación de Juan es que fue el único que no fue mártir? O sea, ¿qué interpretación tiene bíblicamente para nosotros decir 11 fueron mártires y Juan no, siendo amado? O sea, entonces, ¿el elegido no fue mártir? ¿O qué correlación hay entre que ser elegido no tenía hecho a ser mártir? ¿O qué nos demuestra a través de esta relación de amado con no mártir? La pregunta mía, o sea, ¿por qué la predilección? ¿O qué significa esa predilección de decir el amado nunca fue mártir? Es que aquí hay dos cosas separadas. Una es la identificación del discípulo amado, y que en realidad el apóstol Juan haya escrito el Evangelio, lo cual hoy en día casi nadie piensa eso. ¿Okay? Yeah. Y dos, es que Juan haya vivido muchos años y que haya estado en la comunidad de Éfeso. Dos cosas separadas. Es probable que Juan haya vivido muchos años y haya estado en Éfeso, porque si no, no hubiese podido haber sido profesor de Policarpo de Esmirna, por ejemplo, cuando ya salimos de la Biblia y comenzamos a hablar de los santos padres. Pero Juan parece ser, o en mi opinión, muy claramente no es el discípulo amado del Evangelio, porque se oculta. Vámonos al capítulo 21. Vámonos al capítulo 21. A ver, vamos al capítulo 21 y leamos del 1 al 25. Ese es un añadido posterior de la misma comunidad juánica, que nos pudo haber revelado que Juan era el discípulo amado. Pero veamos que el mismo Evangelio nos dice que no es. Juan capítulo 21 del 1 al 25. Después Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro,
Ok, Tomás. escuchen, un segundo. Escuchen los nombres de los discípulos. Yo te voy a interrumpir en un momento clave aquí. Dale. ¿Cómo no? Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos Ok, discípulos. los Zebedeos es Santiago y Juan. Pero luego el autor añade y A otros dos discípulos. Y ellos, otros dos discípulos que él intencionalmente deja anónimos. Ahí está Juan, ahí está Santiago, que son los hijos de Zebedeo, ahí está Pedro, ahí está Natanael, y dos discípulos más. ¿Por qué nos deja el enigmático y dos discípulos más? Dale, sigamos leyendo a ver quién lo reconoce. les dice Simón Pedro, voy a pescar. Le responde, nosotros también vamos. Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no lo reconocieron que era Jesús. Les dice Jesús, muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos le contestaron, no. Les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Tiraron la red y era tanta la abundancia de peces que no podían arrastrarla. El discípulo amado de Jesús dice a Pedro, al oír Pedro que era el Señor, es el Señor, dice. Viste, el que hasta ahí, el que lo reconoce es el discípulo amado. Pero tú tienes ahí a los dos de Zebedeo, que incluye a Juan, lo tienes en el episodio de la barca, tienes a dos discípulos más, y él se sigue refiriendo al discípulo amado. Entonces, intencionalmente se está escondiendo la figura del discípulo amado porque tiene un significado claramente teológico ahí. Entonces, lo que pasa es que durante mucho tiempo nos han repetido a la figura de Juan, el apóstol, el hijo de Zebedeo con el discípulo amado. Pero aquí estamos en una fe un poquito ya más adulta para ver en ese discípulo amado, en esa figura del discípulo amado, lo que nos quiere decir el autor en esa comunidad, que todos seamos como ese discípulo amado, que acompañemos al Señor en los momentos más importantes. Históricamente, y eso lo estábamos hablando al principio antes de comenzar, históricamente es imposible que nadie haya estado a los pies de la cruz cuando lo estaban crucificando. Primero porque estaba prohibido por las leyes romanas de la época, y eso se sabe por todos los escritos romanos. Dos, porque no iban a permitir que un discípulo de alguien que estaban matando por sedicioso lo pusiesen a los pies de la cruz, y ni a su madre, las mujeres no se podían acercar menos de casi una milla. Jesús, históricamente se sabe que murió bien rápido. Murió bien rápido porque sufrió una pasión horrorosa. O sea, estos duraban en la cruz, los crucificados duraban en la cruz hasta un día. Jesús muere rapidísimo porque estaba totalmente extenuado de todo. O sea, Poncio Pilato trató de hacer lo posible para no crucificarlo, vamos a ponerlo así, azotarlo, y pidieron que se crucificara. Una persona en esas condiciones, un verdadero hombre en esas condiciones, tú no podrías oírle qué es lo que está hablando. De a milagro podía respirar. Por eso Lucas pone en sus labios el tema de que está conversando con el ladrón bueno. Aquí ponen en sus labios que está conversando, que le entrega a su madre al discípulo amado y el discípulo amado se lo entrega a su madre. Sin embargo, en el Evangelio de Marcos, que posiblemente el más histórico, dicen que las mujeres estaban a una distancia bastante lejos y no se pone ninguna boca en nombre de él. Y es muy probable, históricamente hablando, que nadie oyó que fue lo que dijo Jesús en la cruz, ni los soldados. Estaban muy tratados cuando llegó a la cruz. Tan maltratado que no fue necesario romperle las piernas como al resto de los ajusticiados que se le rompían las piernas para que se terminaran de asfixiar. Pues ya Jesús había muerto. O sea que había estado muy trajinado. Esa pasión tuvo que haber sido una cosa muy, muy horrorosa históricamente.
Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Voy a decir dos cosas de las cartas. Las cartas de Juan las escribe un Juan que se declara Juan el anciano, Juan el presbítero. Eso es lo que significa anciano, el presbítero. Hay una situación de división dentro de las iglesias juánicas y estas cartas van destinadas a exhortarlos a que regresen a lo que Jesús le enseñó. Juan introduce aquí el signo o la palabra anticristo para todos los que ven y les encantan esas películas de terror donde se hablan del anticristo. ¿Quién es el anticristo? El que no cree en Cristo. Él le llama anticristo o antimesías, o sea, los que están en contra de la creencia de Mesías o en contra de la creencia del Cristo. Ese es el anticristo. Y los exhorta a que se amen. El amor, la luz y la verdad son las tres imágenes sobre las cuales él da mucha vuelta en estas epístolas. Y para terminar, es importante saberse de memoria la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Quién lo quiere leer? Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y con eso cerramos y abrimos las preguntas. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Primera carta. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Exactamente. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esa es la figura de Dios en la comunidad juánica. Aunque después él esté interpelando toda una problemática que hay dentro de la iglesia, al estilo de Pablo con las comunidades paulinas, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es eso, amor. Así como la aproximación de Dios que nos quiso dar Lucas era misericordia y perdón, Juan nos va a dar amor. ¿Ok? Preguntas. Yo sé que este no es el evangelio más complejo, más simbólico, más teológico, más elevado, pero pues hay que írselo comiendo poquito a poquito, ¿no? Y qué decir del Apocalipsis, que vamos a arrancar la próxima clase. Pero quiero ver si despejamos todas las preguntas sobre el evangelio de Juan ahora. ¿Está todo el mundo claro? Jorge Luis, una consulta. Sí. Sí, tiene que ver con la primera parte de Juan, ¿no? La semana pasada, en la reunión de Maús que sostuvimos, estamos analizando la parte de la transfiguración, pero eso ya es Lucas, ¿no? Y ahí en ese momento, cuando están arriba, que está Jesús transfigurado y que está con él Moisés y Elías, Pedro, los discípulos le dicen que si le parece bien, pueden hacer una tienda para Moisés, para Elías y para Jesús y quedarse arriba en la montaña, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver? Pero yo quería explicarlo, pero en ese momento me bloqueé porque no entendía cómo relacionarlo con la parte en el capítulo 1 donde Juan dice y puso su tienda entre nosotros. ¿Tiene eso que ver la tienda que le propone Pedro para Jesús, Elías y Moisés con esa tienda que representa Jesús en la tierra? Ok. La respuesta rápida es que no. Es que no. Y una razón sencilla. Lucas le está escribiendo a paganos. El tema del tabernáculo o de la tienda de campaña de que se ponía en el Éxodo para que Dios se le apareciera cara a cara a Moisés, para los paganos eso no significaba nada, porque no tenían ni idea de qué estarían hablando. Ese relato en Lucas está puesto antes de que Jesús vaya hacia Jerusalén. Entonces, claramente hay una tensión teológica ahí, que es que vaya a Jerusalén para morir. Justo después de ese relato, él le preguntará a ellos cuando se van hacia la región de Cesarea de Filipo, y con eso comenzaremos Cristología, que es ¿quién dice la gente que soy yo? Y después, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y él le dice, Pedro va y le dice, tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
y él le dice, bienaventurado, pero el Hijo del Hombre tiene que padecer. Y él le dice, no, de ninguna manera, Señor. Y dice, no, ponte atrás de mí, Satanás, y no estropees los planes que Dios tiene, o como Dios los tiene. Estoy parafraseando porque no me sé el tema de memoria, pero ese es el contexto en el que Jesús sube, muy probablemente, como siempre, sube, es una señal de encontrarme con la deidad, para encontrarse con Dios y ser consolado. Muy probablemente el verdadero hombre tendría miedo. ¿Quién no? Porque esa es la decisión del Padre. Él sabía que eso es lo que tenía que pasar. Y Pedro, representando la humanidad, diría que es lo más cómodo quedarse allá arriba y no seguir en el camino. Ese no va con la carpa que Jesús instala en Juan en el prólogo, porque acá le está hablando a judíos y aquí sí entienden perfectamente bien que esa carne, o sea, ese Dios, ese verbo que se encarna, hace morada o hace tienda de campaña entre nosotros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? ¡Qué belleza! Una preguntita. Dígame. Luis, buenas noches, pero sin entrar como en conflicto de la Santísima Trinidad. En el Génesis sí está cuando se dice, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas, hablamos del Espíritu. Sí, los santos padres vivieron desde ahí ya una prefiguración de la Trinidad. El Padre que crea a través del Hijo, que es el Logos, el Espíritu Santo que aleteaba en las aguas. Y Juan no nos los presenta en su prólogo. Juan no nos presenta, Juan no lo presenta en el prólogo, pero claramente Juan los consuela diciendo que él como humano, o sea, que él, Dios hecho hombre, no puede estar en todos lados, que les va a convenir que él se vaya para que el Espíritu Consolador o el Paráclito, el intercesor, pueda estar por todos lados. Entonces, Juan está diciendo que Jesús como hombre no puede ser omnipresente, pero como espíritu sí. Entonces, ahí tenemos básicamente que la relación del Padre y del Hijo, y el Espíritu es ese amor que hay el Padre y el Hijo, que es el que nos ha movido desde la ascensión de Jesús hasta ahora. Pero sí, claro, Juan hace mucho énfasis en el tema del Espíritu. De hecho, en el Pentecostés de Juan se celebra justo en el mismo momento de la resurrección. Jesucristo resucita, entra donde están los discípulos reunidos, porque traspasa la pared, o sea que está en un cuerpo glorificado, como el cuerpo de la transfiguración, y les sopla el Espíritu sobre ellos. Ese es el Pentecostés de Juan. Y le dice, la paz esté con ustedes. Entonces todos quedaron llenos del Espíritu en ese momento. Eso se lee en la fiesta, en el día de Pentecostés, se lee ese pedazo en el Evangelio, que es el Pentecostés juánico. O sea que es muy, muy importante la figura del Espíritu en Juan. Gracias. ¿Alguien más? El anticristo es el que no está con Cristo, pero también es el diablo, ¿no? No, eso es una denominación que le ha dado Hollywood. Pero el anciano Juan, y por eso le hace la carta 2 y 3, que son bien cortas, el anciano Juan le está dando ese título a los que no creen en lo que él está proclamando, de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo. Y entonces el que no cree en el Cristo es anticristiano,
como que dijéramos anticristianos, no cree, pues. Entonces él los está exhortando a que crean. O sea Y que no acepten en las iglesias a esas personas que no creen, pues son anticristianos, pero le ponen anticristos, pues. O sea, somos personas, es el humano. Son personas que deciden no creer en Cristo, que hoy en día hay millones de anticristos, pero no es ese monstruo que nos presenta diabólico Hollywood, sino es una persona que no cree. Un ateo es un anticristo, o sea, es una persona que está en contra de la creencia que Cristo es el Mesías. Okay. Gracias. Jorge Luis, una pregunta. Dígame. O una aclaratoria, más que todo. Ahorita hablamos lo que tú hablabas en referencia a Pentecostés de Juan, pero nosotros, por otra lectura, podríamos decir que Pentecostés es el día 50 porque Jesús ascendió al día 40, ascendió a los cielos y 10 días después, entonces vino el Espíritu Santo sobre el cuerpo de los apóstoles. ¿Cómo podemos relacionar eso? Sí, el Espíritu Santo es el que nos da la inspiración, valga la redundancia, para poder llegar hasta donde estamos hoy en día. Exactamente cuando recibimos nosotros el Espíritu Santo. El cristianismo primitivo adoptó muchas fiestas ya conocidas. En este caso, en el mundo judío estaba la fiesta de Pentecostés, ya existía. Eso no se inventó para la fiesta del Espíritu Santo, sino que era la fiesta donde se celebraban las cosechas. Como al principio todos eran judíos, se fueron transformando o adoptando fiestas y las cristianizaron, porque ya eran días de fiesta. Y ese era el día de la venida del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros le metemos, digamos, siguiendo con la encíclica de Juan Pablo II, fe y razón, si le metemos razón, no sería razonable pensar que Jesús resucita, que está entre nosotros, que está vivo en la comunidad y que no nos manda el Espíritu Santo hasta 50 días después. No sé si me explico. Los discípulos salen a predicarlo a él apenas ven que él está vivo. De alguna manera él sigue vivo en la comunidad. Eso no lo duda nadie. Pero no sería razonable pensar de que Jesús va a esperar 50 días para mandar el Espíritu, o sea que nos quedamos sin nadie por 50 días. No sé si me explico. O sea, es simbólico, es simbólico. Es la adaptación de una fiesta que ya existía. En el judaísmo se adapta se cristianiza. Como la fiesta del sol, que era el 24 o 25 de diciembre, se adopta para el nacimiento de Jesús, que nadie sabe qué día nació. Ok, gracias. Sí. En el cristianismo primitivo, muchas fiestas que ya representaban fiestas importantes para la comunidad se cristianizan y es más fácil ir reconociendo esas fiestas para los judíos que se habían convertido y luego para los paganos. La fiesta del sol era muy conocida para los paganos. ¿Alguna otra pregunta? El Evangelio de Juan merece ser leído con detenimiento, leer bien los pies de páginas, por eso Biblias católicas, para que haya una buena explicación del magisterio, porque tiene muchos símbolos. Y es un evangelio muy, muy bonito. Pero bueno, cada evangelio tiene su hermosura, ¿no? Ya hemos leído los 4 evangelios. El de Marcos, que es el más corto y que es el primero, donde nos dice que para ser discípulo hay que regresar al principio, hay que regresar a Galilea. Tenemos el segundo evangelio, que probablemente es el de Mateo, y posteriormente el de Lucas. Se nutren del evangelio de Marcos, lo tienen enfrente, modifican, quitan algunas cosas, tienen una fuente que se llama Q, que significa fuente en alemán.
El Evangelio de Lucas nos habla de la misericordia y del perdón de Dios. ¿Ok? Y el Evangelio, y ese va destinado a paganos, y el Evangelio de Mateo, que va destinado a judíos, tiene 5 libros en el centro, 5 discursos en el centro que representan los 5 libros del Pentateuco, que nos quieren decir claramente que Jesús es el nuevo Moisés, es descendiente de David, que es descendiente de Abraham. Lucas, en cambio, en vez de irse hasta Abraham, se va hasta Adán, o sea, hasta el inicio de la humanidad. Entonces, claramente hay un mensaje, aunque esto comience en un ámbito judío, de una universalidad de la salvación. Que si lo traducimos al mundo moderno, Dios no viene a salvar únicamente a los católicos, o no viene a salvar únicamente a los cristianos. Todos somos hijos de Dios. Al final del día ese es el mensaje que tiene que resonar con nosotros. Todos somos hijos de Dios. ¿Y quién es el prójimo? El que ama. El que ama. El que ama al prójimo. Y el que se ama a sí mismo. No sé si alguien más tiene alguna... Cualquier pregunta de los evangelios, porque vamos a entrar en Apocalipsis, la próxima clase. ¿Estamos todos claros? Bueno, entonces nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Les deseo buena noche y que se cuiden. Jorge Luis, gracias, que descansen. Gracias. Buenas noches. Jorge Luis, el próximo martes es 3 de noviembre va a correr regular. 3 de noviembre es el martes. Digo, estamos en casa, pero no sé pues si va a correr regular porque es fiesta patria. El de más arriba también. Y el de más arriba es 10, pero digo, por mí seguimos igual, ¿no? No sé los demás. Pues yo lo mando en un mail. En el mail va a ir. Gracias. Gracias. Gracias, Jorge Luis. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.